en la repetición. Claro, porque vamos a la misma hora, ¿o no? Yo salgo a las 11:30. Vamos, antes entonces. Le acabamos de matar la exclusiva a Paulsen. La acabamos de matar. No, pero si la exclusiva la vamos a dar ahora. Solo que la imagen, La eh, gente lo va a ver simultáneamente. mira, te lo cuento así de esta manera. Llamé a Raúl Sor y le dije, Raúl, hoy día no quiero análisis internacional. Y Chuta. dijo, ¿por qué? Porque quiero la hora completa para Alberto y Joaquín. ¡Ah! ¡Cagó la cosa nuestra! Se están Ándate, cayendo. cabrito. Se están bajando los auditores. Era- eso estaba Auditores. vedado. Era un tema vetado y vedado. No íbamos a hablar de eso. Ah, bueno, véanlo, No, véanlo pero es decía. que cuando este programa se censura del emita ya van a querido. estar ellos en el estudio, así que No, pero no. tienes que Pero, darnos por lo menos una pastillita, pues, Alberto. Por lo Y menos por una eso, pastilla. y por eso me estoy dando un patache de strudel de manzana, pastel de manzana. Ya, con eso certificado el sueldo todo el año. pero Joaquín es A como sueldo. Joaquín es más dulce que un Oye, strudel. pues, El más. Joaquín fue profesor mío de economía en la Católica. también mío. Ahora entiendo tantas cosas. También tuyo, Alejandra Matus. También fue mío. No, no fue mío. ¡No! Mi profesor. ¿Fue profesor tuyo dónde? Mira que En la después del... Católica, pues si hacía clase de economía chilena se llamaba el ramo. Sí, economía chilena, hacía clase en la Pero Católica, para los en de el Campo Oriente. Cuando Joaquín Lavín era un ok. puber En- economista, eh, discípulo del ladrillo en el Mercurio. claro, en el caso mío fue el año 76. Cáchate, imagínate. Yo no, queridos amigos, yo no ¿Y en tuve el a tuyo, Joaquín Alejandra? Lavín de profesor. ¿Cuándo fue? A mí me hizo clase el No, es que 84. no hacía clase el 84. Ah, ya. Sí. Ahora, Todavía No, no sí, estaba, estaba es que en era, economía y negocio. estaba en economía y negocio. No me parece Estaba que en en ese economía y tiempo negocio. estaba como en la página editorial. Sí, yo creo que él La página, era Era la página. el el editor de la página editorial. editor de la página editorial, Ya. sí. Antes de la Revolución Silenciosa, antes. Antes, sí, pues antes de la Revolución Silenciosa. Cuando todavía tenía boca natural. bueno, como podrás comprender los auditores y auditoras de este podcast, ni Fernando Paulsen ni Alejandra Matus se espantan porque Mayor haya estado sentado en un hotel del Oriente de la capital con Joaquín Lavín, porque ellos tuvieron clase con Joaquín. Así que los tres son como una especie como de todos amigos. Pero yo no. Y yo No, quiero en este Yo, instante no, impugnar perdón, a mi ex perdón. amigo, Este es mi ex momento, este socio. es mi momento. Este es mi momento, me lo llevo todo. Este es mi momento. Te regalo Este es una mi naranja, momento. Alberto Acaba Manfredo de Mayol Miranda. arruinarse el momento. Este es el momento. Oye, explícate, pide Este es las el momento excusas infernal, ya no queda ahora, más, ya no queda más. oye, ¿No? ya, En el peor eh, momento. el aviso nomás y el resto tienen que verlo en directo. Sí, Así que pues, sí. ya, No, pero yo, cortémosla. no. Tengo una exclusividad ahí con Fernando en la noche, así que no. pero Así ¿cuál que, exclusiva si vamos a estar al mismo horario, Alberto? No, pues No, a la última repetición, ya po. parte, Vamos a claro, estar parte Ya, después. simultáneamente. espérate, ya, momento, No, 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 espera, es súper momento. simple. O sea, ¿A qué hora sí, lo que empieza pasa es que Buena Mirada? es súper 11:30. simple. Ya, O súper sea, simple, ya escuchemos. de momento, de momento, de momento, o sea, De a mí momento. me llegaron así preguntas como el acuerdo, no, de momento, porque de momento o sea, vamos a hacer una segunda presentación de la misma presentación en Antofagasta, qué sé yo, o sea, entonces, de momento hemos hecho una presentación, de una presentación que fue conjunta, es decir, cada uno acepta con gusto o sin gusto todas las palabras premisas del otro, ¿ya? Eh, salvo aquellas que resulten excesivamente improcedentes, digamos, se dejó prácticamente toda la perspectiva relevante que cada uno quería plantear en este conjunto, es decir, suscribimos las palabras del otro con
más dolor o menos dolor, los se suscriben. Y se suscribe la lógica de la presentación, que en términos de que hay una cosa que es más naif, digamos, que es como decir, bueno, se necesita un cierto momento de capacidad de construcción de un espacio de mínimas confianzas para poder trabajar con mínimos comunes, porque si no, sencillamente, para decirlo en simple, eh, lo digo yo esto, no lo dice, pero para decirlo en simple, ganan los republicanos, ¿no? Entonces, porque no sé si se han dado cuenta que esa es la probabilidad, entonces eso es una premisa más o menos importante. Y en esa lógica, entonces, en esa lógica viene un momento de maravillas que tiene Chile como oportunidad a nivel internacional para efectos económicos. Decimos, sí, pero no hemos superado una crisis política que deriva de una incapacidad de resolver problemas sociales y eso requiere entonces entrar a picar. En eso consiste la presentación. La presentación la trabajamos mucho tiempo, la trabajamos 5 meses, ¿ya? No es así como, oye, nos juntamos, nos sacamos una foto juntos y entonces es significativo el evento. ¿Ya? Trabajamos, nos reunimos, los dos muy ordenaditos, nadie nunca habló, habrá que decirlo, salvo 3 minutos sobre el robo de los computadores, que coincidió con una de las reuniones, ¿ya? Pero en general hablamos simplemente de lo que estábamos trabajando, computador al frente, impresos al frente, en alguna cafetería o por Zoom antes cuando yo estaba en España, eh, o por Zoom, y punto. Y entonces, simplemente hay que ser capaces de entender que yo tengo muy claro que había una probabilidad de que combustionáramos ambos en la escena, había una probabilidad de que combustionara uno de los dos en la escena, ¿no? Y que tomamos ese riesgo, que cada quien dirá para quién era mayor el riesgo, ¿no? Eh, y punto, y ese fue el acuerdo, y esa fue la toma de riesgo. Yo le pregunté a algunas personas qué pensaban de la idea, la mayor parte de la gente me dijo que era una estupidez, y lo hice igual porque yo no considero que sea una estupidez, así que fue así. Oye, una Ya, cosa, quiero... déjame algo para la exclusiva de la noche. Sí, sí, sí. Yo No, no, sí. solamente quiero hacer solo una Sí, pregunta, no, una Pero pregunta. espérate, fui antes que haga la genérico, fui pregunta, antes que genérico. haga la pregunta. Lo que pasa es que estáis con un pequeño delay, Alberto. ¿Estáis con una señal muy julera o vamos a estar así nomás? Es para saberlo. No es, no Cuando es me desconecté, terrible. cuando me desconecté, me demoré en conectarme y caché que había una señal Ya. Si podí, culera o sea, sé en consciente de ciernes. eso. No es terrible si te escuchó completo, pero para las interrupciones es un poco lenteja. Ve si lo puedes solucionar y por mientras Aldematu haga su planteamiento, aunque en este minuto Alberto yo creo que está fuera de combate porque se quedó. Yo creo que no, se quedó pegado, no sé si está escuchando. No, yo creo que no. Démosle un. Ahí está. Ahí sí. Ahí volvió, ahí volvió. Ya, No, es que dale cambié algo. de señal para ver si está mejor esta. Ya. Avísale que el Una taxi pregunta. que me pasa a buscar llega a las 10 de la noche, para que no se olvide. Sí, sí. Quiero saber si esta es una plataforma de campaña de algún tipo. O sea, Igual no. yo puedo hablar por mí no, Es buena la y me da pregunta, la es buena, impresión, buena, buena. yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por Lavín, pero mi impresión es que si es una persona inteligente, yo lo conozco de esta interacción fundamentalmente, y antes estuvimos en CNN y puedo tener muchas diferencias, pero asumo que es una persona que tiene inteligencia. Creo que me parece evidente que esto no puede ser una plataforma electoral, sino que un mecanismo de influencia, que no es lo mismo, ¿ya? Porque el negocio de la influencia los tenemos los cuatro aquí presentes, ¿ya? Y el negocio de las elecciones, en cambio, hemos gozado de aquel solamente, bueno, no lo he gozado, lo he sufrido, y Darío lo ha gozado alguna vez, pero esos son negocios distintos. Entonces, efectivamente, yo creo que le interesa más bien un camino de incidencia, de influencia. Eh, Comentó también en alguna instancia de estas conversaciones que hemos tenido con distintos actores cuando hicimos la presentación y qué sé yo, comentó también que estaba metido en el mundo
de las startups, está haciendo alguna cosa por ahí, entonces me imagino que no, que suena raro que esté pensando en una electoral. Ahora, alguien que ha sido candidato presidencial un par de veces, eh, creo que ese síndrome no se quita tan fácil. No, es Así, alcoholismo. Es alcoholismo. así que, Sí, claro. quién sabe, quién ¿Quién sabe. sabe? Sí. Oye, déjame decir una última cosa para que después, para tranquilidad de Paulsen, cerremos y le pidamos a Dabañino que Ya. ponga orden en este podcast. ¿Ah? Fíjate que yo no sé en qué línea me consideras tú, Alberto, porque efectivamente fui una de las personas que le comentaste hace meses atrás esto, y me parecía interesante. También tenía como más o menos obvio que en el fondo, bueno, los dos corren riesgos en sus burbujas de percepción, que lo cual es divertido justamente cuando uno ve el ejercicio análogo, es decir, alguna gente, digamos, más de izquierda, que dice, Mayol, te vendiste, y otra gente de derecha que le dice, Lavín, te vendiste, ¿ya? Que no deja de ser interesante y de manera bien evidente, ninguno se vende, lo cual no implica que lo que están haciendo sea útil, sea inteligente, eso es una cosa de harina de otro costal. Pero yo quiero sí plantearlo, lo quiero plantear con mucha seriedad, porque, insisto, más allá como del aporte, a mí me parece que va en la dirección correcta. Y yo creo que en eso, independiente de cuál sea la iglesia a la cual uno le reza, cuáles sean los santos que uno tiene al lado, de verdad, si uno no se da cuenta, que es lo que conversamos permanentemente en este podcast, desde su inicio, lo que hemos visto en tiempos destituyentes con procesos constituyentes, y ahora donde todo se dio vuelta y donde sigue cada vez la majamama más majamama, y la irrupción de la ultraderecha, que no es solo un fenómeno político, sino sobre todo cultural, que tiene que ver con los procesos de intolerancia, de no diálogo, de verdad, o sea, ya literalmente quiero solo fake news, las fake news que a mí me sirvan para establecer mi verdad, y por eso el ascenso hasta de programas de televisión que van en esa dirección. Entonces, cuando uno dice, un tipo inteligente, te podrá gustar o no lo que dice Mayol, se sienta con otro tipo inteligente en lo político también como Lavín, si en el fondo, si pasa la vida, o sea, sí, Lavín, la revolución silenciosa, sí, esa weá la escribió el año, no sé, 87, 88, la publicó el 89, ya, está bien. Eso, o sea, se pueden sentar a conversar, no han fundado un partido, donde yo tengo entendido, de repente sí, capaz que bueno. También tenéis derecho a cambiar de opinión. También Mayol tiene derecho el día de mañana a ser un tipo de derecha o de centro o de no sé qué. Incluso si así fuera, que no es el caso, por lo menos ahora. Yo creo que de verdad, y se lo digo así, lo digo como al mundo cosa nostrero, ¿cachai? Que yo creo que es parte de las cosas que necesitamos, es decir, ir a arriesgarnos en conversaciones improbables, difíciles, donde uno puede salir trasquilado, y ahí hay un ánimo que yo valoro, fíjate, que yo creo que es súper útil para los tiempos complejos que vienen, que insisto, no tienen solamente que ver con que el día de mañana haya un presidente ultraderecha, que es probable, sino que cada vez haya emergencias de populismo en el sentido más ramplón del término, que me perdone Perón, sencillamente liderazgo absurdo, estupidizante, que a partir de sencillamente de negarle la sal y el agua al que está gobernando y asumiendo que hay una energía permanente, diga un par de eslogan que hagan sentido a la época y con eso llegue a la administración del poder. Muchas veces esos liderazgos sencillamente para enriquecerse o para darse un gustito, como en el caso de los multimillonarios que se meten a políticos. Entonces, en eso, política, 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 diálogo, diálogo, Sí, diálogo. Eso. sí, solo quiero agregar una cosa porque tiene que ver con eso, Darío, que el problema de una iniciativa como esta radica fundamentalmente a ver, digámoslo así, desde antes de la presentación, el principal problema que tenía Joaquín Lavín era su propio sector para efectos de una acción como esta. Porque desde el día que él dijo que se requerían gobiernos con una perspectiva socialdemócrata como en Europa, desde ese día le cerraron la puerta. El Eso bacheletismo es así. aliancista. Entonces, a mí me paraba cuando apareció de que venía una presentación conjunta, qué sé yo, cuando apareció eso, me paraba gente en la calle de derecha para decirme que cómo me juntaba yo con Lavín. Entonces, si tú te fijas, el problema es, bueno, y era evidente que para mí mi principal riesgo, ¿ya?, era dentro de la coalición, que ha sido mi principal riesgo desde hace bastante años, la coalición de la cual fui candidato presidencial, ¿ya? Entonces, efectivamente, ahí hay un tema, pero esto no es solamente en estos grupos, también incluso es en el espacio de quienes están interesados en transmitir, en comentar, en referir a esto, en
en todo. O sea, uno de los problemas que tuvo la presentación es que la presentación, por razones aparentemente técnicas o no tengo idea, se demoró 3 días en subirse como video. Sí, me llamó la atención. ¿Ya? Entonces, si tú Eso no tienes fue 3 días, técnico, eso no fue técnico. Que me perdone bueno, Icare, pero no fue técnico. solo estoy diciendo que se demoró 3 días. Y como se demoró 3 días, no se puede evaluar el contenido de la propuesta, solo la foto. Y la foto en sí misma es superficial y puede ser buena o mala según quien la mire, pero es superficial, porque es una foto. ¿Ya? Es un acuerdo de 2 personas que no se sabe cuál es el nivel de profundidad, no se sabe la cantidad de horas de trabajo, no se sabe el proceso intelectual que condujo. Entonces, eso no ayudó en nada, ¿ya? Pero eso se produce porque hay temores de que tenga impacto. Sin Y duda. al mismo tiempo hay ganas de que tenga impacto para ciertas cosas, pero no para otras. Entonces, así, o sea, este es de la presentación se habla de esto. O sea, el desafío de Chile es que, perdóname, no va a ocurrir como tú quieres. Vale para ciertos sectores del empresariado, vale para Giorgio, Vale para ¿ya? todos. Vale para todos. No va a ser como tú quieres. No va a ser como yo quiero, no va a ser como quiere Joaquín Lavín, no va a ser como quiere cada uno, nunca va a ser así. Entonces, cuando uno empieza a jugar esa lógica, entonces tenemos el problema, no va a ser como quiere cada republicano por separado, porque ni siquiera como juntos piensan lo mismo. No va a ser así. Entonces ese es el gran tema. Y esto es un síntoma más de los esfuerzos por tener alguna clase de respuesta que se ven empantanados porque sencillamente hay temor, desconfianza, desconfianza, desconfianza. De eso se trata la presentación, de decir cómo tú hoy día estás parado en una situación muy beneficiosa en lo formal, pero materialmente no aprovechada. Bueno, agradecemos las disculpas que nos ha entregado Alberto Mayol a toda la Cosa Nostra. Listo, después La editamos el prensa pedazo, mañana no sé qué. mayor pide disculpas. Sí, para eso tenemos un medio de comunicación con la Ale, así que mañana el titular 1 es ese. Para eso tenemos también a los batallones de bots esperando la cuña, po. Sí, po, sí, po. Oye, ya. Sí, pues, Entonces, además, al día siguiente de la presentación salió mi papá de nuevo en la prensa izquierda, salieron críticas a mis libros, salió de todo junto, se acordaron mucho de mí. yo Los siempre me di quiero. cuenta que en realidad era el derrumbe del modelo socialista. Ese fue el libro que realmente escribió. Yo creo que eso fue. Se llamaba Ya. La caída del muro, pero se equivocó el traductor. Dabañino, salva esta situación y ponnos a hablar de política la que nos gusta, la de la semana, no estas cosas tan profundas, tan estratégicas. Vamos a ver qué pasa. Y llegó el cambio de gabinete nomás, pues. No solo se fue el indeclinable Jackson, sino que desapareció RD del gabinete. A cambio, el PC sigue sumando Boris puntos y sumó un tercer ministerio, Educación, del mejor amigo de Evelyn Matei, Nicolás Cataldo. Antes de cumplir 1 año y medio de gobierno, ya no son parte del elenco la ex Queen Ischia, Giorgio Alconsiglieri, Antonia Urrejola, Marco Antonio Ávila, Marcela Ríos, Janet Vega, Juan Carlos García, Begoña en Salud, Venado en Deportes, Marcela Hernando, Huepe de Energía, Flavio Salazar y Silvia Díaz en Ciencia, Brodsky y Jaime de Aguirre en Cultura. La lista es larga. Raya para la suma, solo 10 ministerios de 24 que siguen en su puesto apenas 1 año y medio después. ¿Cuál es la razón de este cambio de gabinete? ¿Más poder para el presidente o todo lo contrario? Hora de iniciar la conversación con Alberto, Fernando, Alejandra y Darío. Aquí comienza La Cosa Nostra. Está buena la pregunta. Bueno, eran 20, ¿Ah? 20, eran como 20. Sí, mucho. Y faltaban algunos. No escuché a la Analía Uriarte, por ejemplo. Ah, no estaban al día, ¿cierto? Sí, yo creo que le Parece que faltaron algunos. está mucho antes. Pero sí, No, pero pero está. de todas las Ha salidas. pasado como que ya un siglo, yo creía que ya.
Sí. El cambio de gabinete ha pasado, para mí ya mentalmente hace rato, ya no es Increíble, noticia. increíble. Yo decía, no, Increíble. pero ¿cómo lo vamos a ver en este podcast ¿Cómo lo vamos a decir? Ya lo vimos, ¿no? No si lo ya lo hemos visto. vimos? Y no, pues, Porque fue Es el noticia. miércoles, pues. fue el miércoles. Pues. Claro. Miércoles, Bueno, claro. pero en todo caso, de alguna manera, la reflexión que nos propone, la pregunta que nos propone Jaime de Bañino, es el cúmulo de cambios y toda la cosa, porque hay algo que se decía en general en varios medios, que vamos a hacerlo así, el titular sería como que, sin ser muy intenso este cambio de gabinete, más allá de la salida de Giorgio, que fue un par de días antes, pero fue como el más personal del presidente, o algunos han tratado de leerlo así, no sé cuántos elementos hay para pensar eso, pero que hay un cierto cambio un poco más personal. Y esto quizás puede marcar también una lógica, lo planteo como pregunta, de cómo quizás Gabriel Boric se instala ya, insisto, después de haber pasado todas las crisis que han pasado, y ahora ya sin Giorgio Jackson, ¿ya? ¿Cómo se instala para perspectivar el liderazgo presidencial y este nuevo gabinete y los nuevos, eventualmente, impulsos, o derechamente un cambio de giro, digamos, en la manera de hacer política? No sé cómo lo han visto ustedes, insisto, entre este cambio y lo que nos ofrece Dabañino, que es todas las distintas caídas, tropezones, trastabillones en este año y medio de gobierno, que todavía no se cumple. Yo tengo la impresión que el tema que tú estás tratando de proponer así tiene que ver con, a ver, cuáles son las diferencias cualitativas o diferencias en sí de un cambio y de otro. Los cambios montones de veces se producen porque básicamente dos situaciones. Tú tienes una apreciación del presidente de la República por cualquier concepto que no está bien evaluado en la ministra o el ministro, y eso se ha notado en algunas cosas, o pasa algo que no tiene institucionalmente capacidad de ser resuelto de la forma que implican las vías internas de la institucionalidad. Yo creo que en estos dos casos de cambios de gabinete, más en este segundo que en el primero, básicamente tenemos eso. Tenemos un intento de sujetar el cambio, pero las herramientas institucionales para hacerlo no están, o están total y absolutamente subvaloradas por la ciudadanía en general. Y por lo tanto, no te queda otra más que hacer los cambios. Que siempre que sucede así, los cambios no tienen la fuerza que tienen cuando tú antes decías históricamente esa frase muy pomposa de ha cumplido un extraordinario cometido en todo este recorrido y ahora la dejamos ir o lo dejamos ir para que pucha que... En fin, no. En este caso, inequívocamente, cuando los cambios se producen por condoro o se producen por errores o se producen por mala administración, tú tienes que recibir un combo. Te llega al gobierno inevitablemente, independientemente de la calidad de la persona que reemplace. Sí, yo creo a ver, la gran duda, a mi juicio, es, claro, el cambio de Giorgio tuvo que ser intempestivo. ¿Ya? Eh, Hay diversas versiones, lo comentamos la semana pasada respecto a cuáles eran los escenarios. Lo último de lo cual tuve acceso a información, pero insisto que no tengo claro que eso sea así, es que él había quedado convencido a partir de conversaciones con no sé con quién, de que no había cambio de gabinete y que no habría sido él quien renunció, sino que fue a solicitud. A mí no me queda claro eso, ¿ya? Pero si yo tuviera que apostar al ojo a distancia, más bien es que fue algo más personal de asumir de no querer llegar al proceso eventualmente de acusación constitucional y poder perderlo. Creo más en eso, pero eso son la versión que me ha llegado más con supuestamente más información. Ahora,
A mí siempre este tema de la información privilegiada para política, yo creo que sirve de muy poco, salvo casos muy excepcionales, para hacer análisis. Lo que sí es importante en Sí, este caso, a mi juicio, es que, es que el gobierno tenía entonces en mente un cambio de gabinete, porque eso es evidente, que tuvo que hacer una modificación en el camino por el tema de el ministro entonces Jackson, y tuvo que entonces sacarlo primero a él y después hacer el cambio de gabinete. Se le partió en dos el cambio de gabinete. eh, y eso tuvo un efecto que no es bueno. Tuvo un efecto que no es bueno porque al partirse en dos el cambio de gabinete, eh, son dos hitos y no es solo uno. O sea, eh, el hito completo del cambio de gabinete con la salida de Jackson primero establecía una relación estructural respecto al problema y permitía no decir que estabas preocupado del tema Giorgio Jackson, que es lo que tienen que hacer las instituciones para que sean consideradas tales, trabajar en una mirada macro. Entonces, esto le arruinó un poco la escena. Y en segundo lugar, genera un efecto que también es negativo porque la idea de un cambio de gabinete a estas alturas del gobierno, en este momento donde viene probablemente su última oportunidad de reestructuración grande, lo ideal era llegar con 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 un plan dentro del cual los jugadores que entran tienen que ver con ese plan. Y da la impresión, o sea, no da la impresión, es explícito hasta el momento, podría ser que haya algo detrás, pero es explícito hasta el momento que es un cambio de gabinete, que no es un cambio de plan. Todos sabemos que el plan original ya cambió, pero ¿por qué cosa cambió? Esto le pasa mucho a los gobiernos que para no reconocer que cambiaron el plan original, tampoco tienen otro. mm, ¿Ya? Simplemente defienden la existencia nominal de ese plan original para no decir que retrocedieron, que renunciaron, que, en fin. Y entonces empiezan este goteo sistemático, ¿ya? Que no sirve. Entonces, a mi juicio, para el gobierno, y además este recurso, esta bala, tuvo poco impacto porque se te ofrecía naturalmente una semanita de cierta tranquilidad para efectos después de la salida del ministro Jackson, y de posibilidades de organizar un par de relaciones, a tal punto que se establece la estrategia de una reunión con la derecha, y sin embargo el clima no se logró. Entonces, creo que finalmente la crisis no quedó donde mismo, porque estaba muy álgida, es cierto, bajó un poco la presión, pero yo creo que el asunto era aprovechar la bajada de presión para poner algo sobre la mesa. Ale, ¿estás muteada? Estás muteada. Mutear. Cuando te empezó a sonar el WhatsApp, te muteé, de mala onda que soy. Perdone, no le avisé. Disculpe, No, no te Quintrala. preocupes, sí, Disculpe, le he pedido a mis eunucos que vayan Vienen llegando. que Y vayan entran. con la soga, que vayan con la soga a tu habitación. Eh, eh, yo tengo una mirada un poco más positiva del cambio de gabinete, porque creo que representa una dosis de pragmatismo y de realismo en el sentido de decir, bueno, aquí vamos a estar asediados y por lo tanto necesito reordenar a las fuerzas leales. Está, digamos, el príncipe rodeado y atrincherado y en este cambio de gabinete no está mirando siquiera como al círculo exterior, como decía Jackson. Por las declaraciones de la prensa da la impresión de que ni siquiera fueron alertados los dirigentes del Partido Socialista y el PPD de que este cambio se iba a hacer, pero sí me parece que hizo cambios eficientes para contener crisis en curso o crisis por venir. Por ejemplo, el cambio en educación, creo que cambió un ministro
malherido no por el intento de acusación, sino que por las críticas a su gestión que ya eran, que venían desde mucho antes. Y puso una persona capaz y con muñeca, que probablemente se anote un par de porotos en lo que queda del gobierno. Eh, en el Ministerio de las Culturas estaba la Fox. pata, por no decir otra cosa. Por lo tanto, también hizo un cambio necesario antes de que el agua llegara al río. Jackson, bueno, ya sabemos. En minería también estaba un poquito la patada, según nos cuenta Darío. Y creo que todos son reacomodos dentro del Frente Amplio. Y a mí sí me parece que dentro del Frente Amplio las fuerzas políticas están viviendo el respiro para reacomodarse, para replantear sus discursos políticos. Me parece que ha tomado bastante energía esta idea de la fusión, y el armado de una fuerza política única en el Frente Amplio. Cómo va a terminar, no saben, pero tomó energía que no tenía antes del cambio de gabinete. Y RD parece que está bastante resignado a haber perdido fuerza y representación dentro. Así que en ese ordenamiento de las piezas internas me parece que es eficiente y que es pragmático y que, bueno, con un luto corto respecto de la desaparición del trío mágico. Camila Vallejo no sale del gabinete, pero tampoco quedó posicionada en primer lugar. Hay otras vocerías que se están instalando y que le han robado ese espacio, tal vez a propósito. A mí me parece que Camila se está cuidando para otras pretensiones. Pero en fin, que me parece que dado un escenario malo, un escenario adverso donde la oposición no le va a dar tregua ni con reunión ni con no reunión, hay un reordenamiento de las piezas internas inteligente y eficaz, por lo menos para este momento. Fíjate que con los sucesivos cambios, me quiero tirar una hipótesis de esas que no son tampoco tan gruesas, porque no es un momento disruptivo, es un momento que en el fondo la sucesión de pequeñas modificaciones y la realidad te da lo que voy a plantear, y que a mí me parece que el gobierno quizás con esto termine de sellar que el gobierno es el presidente. Que una cosa bien contraintuitivo respecto a la naturaleza de la emergencia de esta generación. Hemos usado muchas veces, uno usa decir la generación, porque más entiende que el Frente Amplio es, por supuesto, un lugar político, pero también es un lugar generacional, es una impugnación específica a un proceso en aquel entonces, poco más de 2 décadas de gobiernos de la Concertación, y por lo tanto más representa en fin, todo. Y por lo tanto, de alguna manera uno entiende, y además lo hemos dicho tantas veces, que el poder ese concentrado, la idea así como de Lagos, el gran líder, ¿ya? Lagos, está diluido, hoy en día está todo mucho más líquido. Y sin embargo, aunque pueda parecer un contrasentido, me parece que en la marcha de este gobierno, la caída de todo el resto, tanto nombres propios como conceptos, lo que hoy deja parado es, no sé si el único, pero el principal, si es que no único activo relevante para transitar este gobierno, que es el liderazgo de Gabriel Boric, Font. Y en ese sentido, sí, yo creo que algo hay en este ajuste. Es decir, queda solo. Gabriel está solo. Pero puede ser una buena noticia, porque con todas sus características, que es como ese dicho que dice una de cal y una de arena, porque de repente lo mismo que en un minuto logra hacer clic, esa misma actitud a la semana siguiente en un contexto un poco distinto, le falta matiz. Le faltan matices al presidente. O sea, le faltan matices al presidente. ¿Qué duda cabe que le faltan matices al presidente? Y por eso se ha ganado a las 5 minutos de haberle puesto la banda presidencial, se despachó una contra el rey de España. Ya, o sea, desde ahí en adelante siempre. Pero también está en Chillán y dice, me vuelvo en auto. Ayer. Me voy a volver en auto porque me voy a ir, en el fondo, en vez de tomar el avión desde Chillán de vuelta a Santiago, voy a ir mirando lo que está pasando con los alegamientos, etcétera. Tiene esas cosas, Gabriel Boric. Y me parece que, y esta es la hipótesis, la tesis que planteo, que es lo que hay que ir mirando, porque eso además
va a generar, yo creo, en la discusión específica del Frente Amplio. Déjame hacer un pequeño paréntesis y alargarme un poco. Hoy día en la mañana, con Ale, entrevistábamos al diputado de RD, Jaime Sáez, y él contaba, yo no había hecho no tenía esa fineza, él decía que, más bien lo decía así, lo estoy parafraseando, que en la cúpula de RD hay más o menos claridad de que hay que avanzar, digamos, hacia la fusión, pero en las bases no tanto, y que tenía que conversarse. Bases que no son muy masivas, hay que decirlo, son poquitos, pero bueno, en esas bases hay que irlo conversando. Uno podría decir, o sea, si tú estás, o sea, podéis dudar desde Convergencia Social, podéis dudar desde Comunes, si hay un lugar en que nadie debiera dudar de que tienen que rápidamente enterrar ese nombre, ese logo, el color verde y todo, y pasar a ser el Frente Amplio, es en RD. Y sin embargo, hay algunos que no quieren. ¿Por qué? Pensaba yo, y entonces lo concateno con esta hipótesis. Probablemente porque cualquier unidad que en los próximos meses se haga del Frente Amplio y que lleguen a la próxima elección municipal como un solo partido, ¿quién va a ser el dueño y amo de ese partido? Gabriel Boric Font. ¿Para los próximos 2 años y medio? No, quizás para la próxima década. Eso yo creo que es algo que es interesante de mirar en los movimientos internos del Frente Amplio, del gobierno, y de cómo están ahí, si es que es correcto lo que estoy planteando, esos activos instalados en la figura presidencial que con sus luces y sombras al menos logra darle esa cuota de humanidad que le permite liderar en un espacio obviamente de desplome completo de estas ideas y un péndulo cargado a la ultraderecha y todo lo que ya sabemos. Pero me parece que queda básicamente solo y por lo tanto no es casual, termino con esto, que los ascensos, bueno, hay un pequeño ascenso de Convergencia de manera relativa, bueno, porque es el partido del presidente, solo por eso. Hay un mini ascenso de Comunes, pero en realidad es solamente casual, es solamente un tema así como, cae un poquito RD, bueno, algo tiene que subir, ya era mucho el socialismo democrático, ya está medio topado, y ya tienen candidatura presidencial, que es Carolina Toá. ¿Y quién sí asciende un poco más? El Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, para estos efectos, siempre tranquilo, el PC no tiene casi nunca candidatos presidenciales, sabe en su fuero interno más profundo que no habrá sobre la faz de la tierra chilena un presidente militante del Partido Comunista, no lo habrá. Si Camila Vallejo algún día es presidenta de la República, no lo descarto, será porque ya no va a ser militante del Partido Comunista. O sea, es así, digamos, y la mayoría de la gente, yo milité en el PC, de alguna manera uno lo sabe y entiende que el rol de un partido como el Partido Comunista es ir empujando los cambios, y eso es el orgullo de la mayoría de los militantes comunistas que ven en 100 años de historia un aporte a la patria, no la necesidad de liderarlo. Entonces, con eso, efectivamente es un partido que le sirve al presidente, porque no le compite, y por lo tanto el liderazgo, insisto, es único de Gabriel Boric, que seguramente va a determinar la marcha del gobierno. Insisto, hace 20 años atrás esto podría ser obvio, hoy ya no lo era, y además definir cómo sigue este proceso después del 11 de marzo del 2026. Eso creo yo, digamos, que termina de sellarse con este cambio de gabinete. Lo digo de manera más especulativa, no sé. Yo agregaría, a ver, hay 2 cosas que me vienen a la mente mientras les escuchaba. Una es que el problema de la eventual reconstrucción para el gobierno me parece muy evidente desde el punto de vista del ámbito de lo conductual, o sea, esta cosa que en sociología llamamos el conjunto de disposiciones que quedan adquiridas a partir de la costumbre, la posición en la que me encuentro, y que suponen un estilo conductual muy complejo. Porque quiero decir, fue noticia, ya el cuerpo fue combustionado en la hoguera, ¿ya? Pero la embajadora en el Reino Unido, ¿ya? Quiero contar la historia que sale en la prensa sin los adjetivos. Yo no sé más de la historia, pero yo he leído la historia y de momento quiero decir con claridad que no entiendo cómo podría haberse quedado con algo de la plata que estaba pidiendo, para ser bien claro, ¿ya? ¿Cómo a alguien se le podría haber ocurrido que iba a defraudar usando como pantalla al rey de Inglaterra? ¿Ya? Estaba medio difícil, digamos, en la jugada, ¿ya? Un poquito, porque no sé si saben, pero los actos de corrupción normalmente se tratan de hacer en secreto, ¿ya? Es bien inhabitual que alguien ponga el acto de corrupción al frente de la pantalla, ¿ya? Y si tú tienes la fundación del rey de Inglaterra y la empresa de arquitectos más grande de Londres
involucrada en tu proyecto, es curioso, digamos, muy curioso que quieras aprovechar eso para granjearte unas lucas, ¿ya? Entonces, o para unos amigos, para lo que sea. Entonces, veo una embajadora que había aparentemente, lo que sé es que ha reclamado de que no hay funcionarios prácticamente en la embajada porque se acortaron los gastos mucho, entonces no tiene funcionarios. Por de pronto no tiene, entiendo, equipo de secretario, no tiene un equipo suficiente como, por ejemplo, para redactar los proyectos, entonces lo redactó ella, ¿ya? Cosa que aparecía en la prensa como un motivo para dudar de todo esto, es por qué ella misma tuvo que escribir la propuesta. O sea, es un pecado trabajar, ¿me entiendes? Entonces, eh, no sé, es todo muy extraño. No había una empresa asociada, no había pedido oficialmente plata, no hay ningún documento que diga que pidió plata. Hubo una reunión con el gobernador, le dijo, mira, estamos gestionando esta cosa con el rey de Inglaterra, esta oficina de arquitectos, con, qué sé yo, queremos hacer esta idea. El gobierno le puede decir, me interesa, no me interesa, te ayudo a buscar fondos, no te ayudo a buscar fondos, no tengo idea. Me imagino que no está fuera de norma, ¿no? No entiendo, no entiendo. O sea, eh, yo he hablado yo he gestionado cosas para terceros, para ferias del libro, para terceros, sin hacer nada, ningún negocio. Yo he gestionado con embajadores, los embajadores llaman gente, gestionan gente directamente, no hablan con el ministro, ¿ya? Para poder ver si pueden hacerlo. Pero ¿y Es cuál es tu lectura rarísimo. entonces? ¿Cuál es la... ¿Qué hay Que detrás? alguien necesita el cupo, pues, man. Ah, Si es que es obvio, si está dibujado. o sea, pero que cualquiera que trastabilla se va... No, no, es que ¿quién trastabilló? Si lo hizo trastabillar el mismo gobierno. Bueno, por eso. Entonces, pero con eso es lo que te quiero decir. Este conjunto ya se dispone de un repertorio habitual que es destruir a los mismos miembros del gobierno en rencillas internas. Y tú crees que bajo esa lógica vas a estar un día sin crisis. O sea, vienes saliendo de una crisis gigante. Lo único que una persona normal quisiera es estar en paz. ¿Ya? Y tienes, y te inventas este problema porque tú llamáis por teléfono y le decís, mira, ¿sabéis qué? Tenemos un tema, Bueno, porque no hay poder, po. queremos que te vayáis de delegada presidencial en no sé dónde, queremos que te vayáis a otra embajada, queremos lo que sea, qué sé yo, y listo, y se cambia. Está bien, no pasa nada. ¿Vale? Pero vamos, o sea, de verdad vas a torpedear internamente una persona que trabaja en tu gobierno. Esto es lo mismo que cuando desde el gobierno se celebraba el hecho de la caída de Carlos Ruiz, ¿ya? O sea, una cosa es que tú digas, se merece todas las sanciones del caso, dado los antecedentes que contábamos, lo que sea, perfecto, pero no había conciencia de que el titular iba a ser, no Carlos Ruiz, el ideólogo del Frente Amplio, El padre del Frente Amplio. el padre del Frente Amplio, ¿ya? Entonces, Ya, pero en tu caso no hay nada nuevo, en lo de la embajadora no hay nada nuevo. no, ¿qué va Que de nuevo? renunció, po. Renunció, pues. No, pues lo No, que no hay nada nuevo es que eso también ha pasado en todos los gobiernos. Lo que pasa es que en el contexto de extrema debilidad de la política actualmente y del gobierno actualmente, claro, uno no, si dice, tú bajáis un embajador, pero otra cosa es que, a ver, cuando tú haces esto, primero, deja a una persona no herida, prácticamente muerta profesionalmente en muchos aspectos, ¿ya? una persona que Deja no a una persona importa en todo caso. enojada con el gobierno, que sí te importa, porque eso te va a generar problemas siempre. Si la gente que trabaja en un gobierno sabe las cosas del gobierno, sabe las cosas de la otra embajada, le filtra a la prensa las cosas enojado, ¿ya? O sea, es el uno más uno de la política. O sea, como, Mm. no hagas ruido si eres gobierno, no hagas ruido si eres gobierno. Ordena, ordena, ordena. Así, cuando tú eres oposición, que advenga el caos puede ser una opción que te puede gustar. Puede ser, pero de gobierno, nunca. Pero Sí. ¿tú tienes una hipótesis o tienes un dato para decir que fue desde adentro? O sea, a ver, no tengo ningún dato. Ya, Yo tengo la certeza de porque que es desde adentro. es obvio por la conducta. O sea, si a mí me dicen ministro, ¿ya?, del gobierno, me dicen,
oye, hay un tema con la embajadora, qué sé yo, tú contestas el primer día lo estamos estudiando, ¿ya? No contestas diciendo, eh, eh, sí, se ve muy mal, ¿ah? Se ve muy mal. Claro, lo que yo creo es que también puede ser producto de un nuevo puritanismo donde ninguna persona que está en el gobierno, en posición de gobierno, puede darse el lujo de decir lo estamos estudiando, porque inmediatamente lo acusan de cómplice de cualquier cosa. Entonces, en un encuadre donde cualquier cosa que diga convenio, diga fundación es delito, así sea la fundación del rey Carlos III o el príncipe de Asturias o quien sea, cualquier convenio, gestión, se entiende como tráfico de influencia. Lo que importa es el encuadre, ¿no? Tú lo puedes encuadrar como gestión diplomática habitual o lo puedes encuadrar como tráfico de influencia. Reciba o no reciba plata la embajadora, igual la puedes encuadrar como tráfico de influencia. Y entonces ¿Y al cuál que es le el toca, dibujo de ese tráfico? Yo todavía no entiendo el dibujo de ese tráfico. Es que ese es el punto. Si a mí me dicen eso, yo digo, bueno, dígame cuál es el problema y dígame dónde está el documento oficial que acredita que esa persona está gestionando, no conversando con una persona. O sea, llamar a un gobernador es algo que es impropio de una embajada. No entendí eso. Yo no lo entendí. Sí. eso es lo que acusan, po, que la embajadora no tenía nada que estar haciendo llamando a un gobernador. O Ahora, a mí me sea, parece, ¿cuál es la relación diplomática de la embajadora con un gobernador? el tema me Pero parece, me El parece, gobierno que defiende los territorios. O sea, perdón, pero no, yo no, mi punto es que en este encuadre ultra defensivo y ultra puritano, nadie tiene los huevos para decir, mire, no, esta es bueno, una ok, gestión habitual. estoy Nadie de acuerdo. tiene los huevos para decir eso. Y cualquier embajador, lo conversamos, todos los embajadores hacen esta cuestión. Es poco transparente, sí, porque la gente no sabe lo que hacen los embajadores. Entonces, ¿cuándo es, digamos, colaboración con la inversión extranjera hacia Chile o traer proyectos hacia Chile? ¿Y cuándo es ser, digamos, obsecuente con cualquier gallo con poder que te llama y te pide gestiones? No lo sabemos porque poco se habla de lo que hacen los embajadores, pero yo creo que la pedagogía política empieza cuando se levanta el caso, bueno, alguien tiene que decir, mire, esto no es un delito, esto no es tráfico de influencia, por esto, pero nadie tiene esos huevos, nadie los tiene porque nadie quiere caer, todo el mundo cuida su parcelita, entonces, bueno, si va a caer, total, es una persona regionalista verde, no hay nadie que la sostenga, pum, cae. Pero de ahí a decir que hay un candidato para el puesto, bueno, veamos a quién nombran. mm. Que a Ahora, lo mejor mm. es pura hipersensibilidad y paranoia y no una gestión más astuta de tirémosle esto para sacarla, para que venga otro, no sé, eso me parece más sofisticado en el cuadro actual. Igual bueno, en los pasivos del gobierno ya con el embajador de España ya están designaciones raras. Mira, si ya los 20 embajadores políticos que cada gobierno tiene que repartirse, si la cifra es divertida porque no está escrito en ningún lado y se cumple así con un margen de error de 1. O sea, en los últimos gobiernos son 20 o 19, los embajadores políticos que se ponen. Así, ay, no está escrito en ninguna parte, es como una atribución, hagámosla en ese número. Y después, cuando uno ve la cantidad de embajadores y no sé qué, por militancia política, oh, coincide con la fuerza en el Parlamento. O sea, ya, es así, ok, cuateo, puro y duro. Pero la designación, o sea, en esta pasada, porque además, perdón, independiente que ese sea el encuadre, la prensa tradicional, el interés de la derecha, todo lo que tú queráis, pero de verdad que parece poco en la biografía de la susodicha ex embajadora, algo que uno pudiera, digamos, como valorarla. Yo creo que ahí hay evidentemente pecados de juventud que se tomaron en su minuto y que igual pasan la cuenta, porque yo no me he adentrado ni me interesa, me parece un tema absolutamente accesorio y normal y va a seguir sucediendo, y cuando hay menos poder en el gobierno, como en este caso, sucede aún más frecuentemente, porque tenéis efectivamente la tentación de ya, hago un daño acá, me piteo a este embajador, porque qué tanto, si hasta la cagá, como dice Reole, qué tanta, wea, si ya quedó la cagá. ¿Ah? Y eso un poco yo creo que sucede. Ahora, por supuesto, uno puede plantearlo como un comentario político, que es algo bien problemática,
pero va a seguir sucediendo, pero así, tupido y parejo. Y además es un fenómeno que llega para quedarse. Cuando hay menos poder en el gobierno, es más visible, pero incluso en estos tiempos de redes sociales y todo, hasta la operación de un último peón Suche Junior por ahí, con redes sociales, igual puede generar ciertas crisis cuando cuenta con que vio entrando al embajador no sé cuánto a las 3 de la mañana a su casa, que de repente una cuestión meramente privada y se te genera un escándalo político. Pero lo que sí termino diciendo es que las gestiones que ella hace, las hace en un ámbito donde ella tenía cierta experiencia productiva. Y eso es lo que inmediatamente, por supuesto con la mala intención que corresponde a un medio de comunicación o lo que sea, pero está bien, está en su legítimo derecho, hace que el encuadre te parezca al tiro medio raro. Yo estoy de acuerdo, yo creo que no hay ningún viso de corrupción, era muy, muy improbable, pero el exceso de entusiasmo, y ahí sí hay falta de oficio, o sea, si yo soy bueno como artesano en tales cosas, es probablemente que yo como embajador no debiera potenciar tanto la artesanía. Es así, es así. Y yo creo que en ese sentido, la debilidad extrema que hay ahora en el gobierno hace que sea fácilmente utilizable por la derecha y estúpidamente utilizado por socios internos. En este caso, más bien, tiene el sello del Partido Socialista, la operación, que se tiraron desde el primer minuto al cuello con la embajadora, partiendo por la senadora y presidenta del partido, Paulina Bodanovich, que fue... Sí, lo hizo en Tolerancia Cero. Pero Justamente. déjame decir un par de cosas que es interesante. Mira, una de las ventajas que tienen los historiadores, y Alberto lo sabe muy bien, es que tienen un tiempo enorme para poder calificar cosas que pasaron atrás. Y sin embargo, una de las desventajas que tiene la política contingente es que no tienes tanto tiempo para evaluar las cosas que están pasando en el mismo momento en que estás. Cuando Alberto saca el libro del malestar, bueno, había pasado un cierto tiempo y se había hecho una mirada para atrás que ponía las cosas en un contexto y las ubicaba más o menos alineadas con una cierta dirección. Pero mira tú lo que está pasando hace rato ya, hace rato. Y a mí me sorprende, tengo que reconocerlo, porque noto como que las cosas pasaran por los lados, cuando son tremendamente evidentes. En un mundo hoy día más crispado que nunca por múltiples razones, desde lo ambiental hasta las típicas cosas guerreras, territoriales, conflictos, pasando por las enfermedades mundiales, qué sé yo, epidemias gigantescas, la convivencia en ciudades, sobre todo en ciudades, en términos de, por ejemplo, el crecimiento de la delincuencia, que ya no es una delincuencia que trafica, sino que es una delincuencia que trafica armada y que por lo tanto tiene otra disposición. Cuando todo eso pasa, a mí lo que me sorprende, para ser, me sorprende el que no haya claridad respecto de qué cosas convencen a las personas de tu buena fe y qué cosas no convencen a las personas de tu buena fe. Creo que ahí hay un problema racional de corte comunicacional total y absolutamente ignorado. Tú, por ejemplo, y lo voy a poner en forma así de frase, mira, una mentira se convierte en un santiamén, en un hecho creíble, cuando estás en medio de cuestionamientos morales o problemas con mucha situación. La gente tiende a mirar mucho menos cuáles son los fundamentos de aquello que te están diciendo, si eso calza de alguna manera con lo que tú estás diciendo, y parece que estos buenos la están cagando. No necesitan mucha evidencia. No necesitan mucha evidencia para que entre en la cabeza de alguien la idea de que tú estás corrompido. Y desde ese punto de vista, que no te des cuenta de eso, me parece más peligroso que el hecho mismo que pase. Porque ahí sí que hay un problema serio. Acabo de terminar de leer un libro muy entretenido, está en inglés, desgraciadamente, un profesor de Harvard que había hecho ya un libro muy interesante en su tiempo, hace algún tiempo, que se llamaba Predictable Surprises, sorpresas predecibles. Y que mira de lo que se trata. De todo lo que se trata es ver cómo se genera la noticia futura mientras tú estás observando cambios ahora.
un poco lo que tú anticipaste en tu libro y lo proyectaste, bueno, eso todo el tiempo. Y lo plantea Max Wasserman, que es el profesor de Harvard de esta cosa, lo plantea en un nuevo libro que es muy, muy entretenido. Se lo voy al tiro a decir para que no se me requete contra olvide como se me olvidó. Si en Pero inglés a mí no me interesa nada, pero para el resto sí. es en inglés y yo sé que no te interesa nada, pero te lo voy a decir igual porque algún momento dado se va a traducir. Se llama El poder de darse cuenta. Ese es un requisito en los gobiernos. Un nuevo requisito en los gobiernos, Alberto, y me encantaría que agarrara esta idea y lo viera y tú lo de Wasserman porque es interesantísimo. Un nuevo concepto del gobierno que no puede salir de eso que antes estaba formado por gabinetes, estaba formado por gente que sabía de campo, entonces iba a agricultura, gente que sabía de minería, entonces se iba a minería, las cosas que seguían, las cosas que se cambiaban. Wasserman escribe este libro, The Power of Noticing, el poder de darse cuenta. Y dice, mira, y pone una serie de ejemplos de cómo las cosas aparecieron casi como de repente, de un día para otro, cuando todo había una huella gigantesca de hechos que apuntaban a eso. Y que en gobiernos empresariales, porque él hace, los ejemplos son de empresas, son de instituciones, son culturales y, por cierto, son del gobierno federal, en este caso de Estados Unidos, y también de varios gobiernos extranjeros. Pero el hecho es que tú tienes que incorporar dentro de tu gobierno, sobre todo en el tiempo moderno, pero tienes que incorporarlo como una cosa fundamental, el que te empieces a dar cuenta de las cosas que apuntan a cosas que después eventualmente tendré que estar dando explicaciones. Sí, buen punto. Sí. Ese está dando a encontrarlo, así que después mándame el link para buscarlo bien, porque no pillé al profe, porque aparecían otros, hay hartos Wasserman en el mundo académico norteamericano, pero está súper interesante, porque justamente yo creo que ese es uno de los principales pasivos hoy día de los gobiernos en el mundo. Que la complejidad de gobernar hoy día es tanta, y tienes tantas variables todos los días metidas, que te cuesta agarrar vuelo centrándote en aquellas variables que, si bien son todos los días sorprendentes, son también seguibles. O sea, su trayectoria última se entiende perfectamente para dónde va. Y si ahí te llegó. Perfecto. Si tú apuntas al final del camino, efectivamente es mucho mejor que estar todo el tiempo iterando y saltándote. Entonces, apunta al final del camino, sabes que la cosa va para allá, sabes que es importante, sabes que es central. O sea, Pero sobre todo, perdona, Alberto, pero sobre todo, apunta para allá, pero exacto. anda mostrando el recorrido, que como efectivamente tú estás llegando a lo que dices que vas a hacer, que esa es la otra cosa, que tú tienes que no solamente detectar las claves y las huellas de lo que está pasando para saber cómo te puede afectar, pero además tienes que transmitir huellas para que sepan de que estás cumpliendo con tu programa, que estás yendo para donde tú dijiste que ibas a ir, que estás logrando cosas. Tienes que mostrar hechos, no sirven solamente los discursos ahí. Fíjate Bueno, que hay un dato la cuadratura del círculo. Es que fíjate que hay un dato que es muy, muy interesante, no es muy bonito, pero es muy interesante, que es el siguiente. Aburrimos a la Matus. Hay algunos investigadores que han encontrado una alta correlación entre aquellos lugares del mundo donde ha aumentado más la sequía con el aumento de guerras civiles y protestas. De todas maneras, Claro, absolutamente. es sumamente obvio, ¿ya? Entonces, pero en esos lugares donde el nivel de desertificación ha aumentado mucho, te encuentras con mayores niveles de conflictividad de todo tipo. Es la famosa guerra del agua. Si además estamos con un cambio histórico en términos de cambio de la forma de producir energía, ¿ya? Tenemos la guerra del fuego, o sea, tenemos una época garantizada en altísimos niveles de conflictividad. Entonces, las herramientas de gobernabilidad no son las herramientas así como de los años 90, donde la gobernabilidad era como un tema casi burocrático administrativo de cómo organizar el Estado, ¿no?
Ahora el tema de la gobernabilidad es un tema de altísima complejidad porque está en tiempos violentos. Oye, junto con notar que aburrimos a Matu. Ah, volvió. Ahí viene ella, la Di- princesa. No, pero disculpa. tengo un problema familiar, así que por Ya, eso me paré. pelearon los Bueno, gallos. 2 Y cachetadas y se acaba además, el problema. además está sonando, ahí Ahí está, atrás ahí. está la caja eléctrica de mi casa que está sonando, entonces no sé por qué. Si estalla en algún minuto, bueno, Pero que La sea, que caja sea, quería... que eléctrica sea en de la vivo calle. para sumar adeptos. No, déjame empezar a grabar, No tengo que por si hablar. acaso tenemos último minuto. Espérate. Sí. No, al tiro. Se cae la pauta. Mayol y Lavín no van a última mirada. Tenemos Oye, imágenes exclusivas de la caja eso. Oye, abierta por el viento. les quiero proponer, no, quiero proponerles un tema chico, menor, pero antes una pregunta. ¿Qué se junta primero? ¿Qué funciona primero? ¿Frente Amplio o esto que aún se llama socialismo democrático? Frente Amplio, po. Frente Amplio, rapidito. Son menos y además están necesitados de juntarse. Sí. Y de hacer No, y desaparecer el además que color verde. Socialista no necesita a nadie, los demás puede esperar, les puede bajar el precio, no sé. Ya, está no, bien. claro, eso. Es que además, mira, además ya lo dijeron, ya te lo dijeron. El problema es que hay un poquito de roce en las bases, y en las bases del roce yo lo conozco, porque el roce fue original. El roce era original porque estaban todos los partidos que no eran RD y estaba la gente de RD. Y la gente que era de RD tenía un escalón más alto, Pero varios escalones más hartos altos. escalones más altos. Te Entonces la miraba gente desde que era de arriba. RD no iba al territorial, por supuesto, pero a las reuniones así como iterativas y completamente de solo un café y estar haciendo harta política, pero sin sentido, sin saber qué hacer, eso no iban. Sí. Entonces eran como la elite que no le dolía nada, que veía el futuro, y los otros estaban ahí como en la guerra. Entonces, ahora, cuando tienen que llegar así como diciendo, oye, pucha, está difícil, qué sé yo, y que tenemos que juntarnos todos y tenemos que ser solidarios, los otros lo dicen, a ver, sí, claro, ¿Cuándo hay sido solidario, concha vos grande? y Bosnia-Herzegovina. Oye, Entonces, sí, no, sí. Yo me acuerdo de todo esto, perdona, pero el gentileza mayor, gracias Alberto. Mira, hay que decir que Alberto no me invitó a su presentación con Lavín, pero sí me invitó cuando tenía unas reuniones de mierda, justamente como con 14 partidos en unas mesas, en unas sedes frías que se llovían y todo, y ahí me tocó estar en un par, si no fueron más que esa, pero así o sea, la lista del pueblo era glamoroso al lado de lo que aparecía en esa reunión, porque entonces efectivamente estaba sencillamente en ese tiempo, ¿cómo se llama este niño? Echecopar, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Pueblo, ¿no? No, ¿cómo se llama? o no, de polo. Ah, no, Echecopar. Sentado así, que era en realidad el único que importaba, y después el resto así, y siguen como achicando. Los últimos al final era una Mucho cosa así cuidado, como, dile ¿ah? embajador mejor. Dile embajador mejor. No, pues si es de Pueblo embajador, Echecopar no es embajador. Po. Dile embajador nomás. Ah, 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 tolerancia cero. Ah, no, última mirada. Ya, me aburrieron. Les propongo un último ¡Paren tema. las prensas! Paren las prensas. Ya, pero qué No, cosa, no qué sé cosa. nada, no sé No, pero nada, no, no sé termina la nada, me idea, tinca, pues. no sé Estaba nada. Checopar y qué. ¿Y qué? ¿O no No, vaya a decir digo nada de que, Checopar ahora? no, digo que los últimos partidos eran, o sea, uno los miraba con cara de, vas a estar poco rato en esta mesa, porque esta mesa, aquí caben 3 o 4 nomás. ¿Ah? Entonces, no, nada de eso. Yo me imaginaba cómo haber sido las primeras reuniones de la concertación de partidos por la democracia, ya por el 87, 88, qué sé yo, con el socialismo, no sé qué, y uno, seguramente algunos más grandes miraban y decían, ustedes van a durar poco rato acá. Sí, siempre es así. Está bien. Oye, Siempre es así. sí, no quiero menoscabar a nadie porque yo en general soy de los chicos, así que por eso no tengo nada que decir. A ver, la elección de RN, la primera vuelta electoral, es una noticia en algún sentido todavía medio irrelevante, partida no se sabe. La noticia más bien, uno podría quedarse con la anécdota que Carlos Larraín, que no era candidato a presidente, pero era el que importaba en la práctica, queda afuera, ¿cierto? Y uno entiende que esa lista, muy con Tufillo como lo más cercano a la derecha, más derecha, la derecha de verdad, como se autodefinían algunos, queda afuera. Queda todavía una derecha igual bastante conservadora como la de Galilea y entendemos algo así como un intento de recuperación de una derecha más liberal encabezada por Paulina Núñez, la senadora. Yo no sé si da para tanto el análisis, pero lo que sí es que efectivamente hay movimiento de tropas al interior de los partidos
y en todos los otros porque, tal como decimos muchas veces, los ricos también lloran, y en la derecha, que muchas veces desde un mundo más de izquierda, etcétera, se ve así como que son todos iguales. No. Muy por contrario de eso. No son todos iguales y hay disputas tremendas porque además saben que tienen la vuelta al poder a la vuelta de la esquina. Entonces, los cuchillazos son en serio, digamos. No están repartiéndose resto, están repartiéndose quizás como se configura la derecha. ¿Alguna palabrita respecto a eso? Mira, yo entrevisté ayer en la noche a Rodrigo Galilea, En después de última que el mirada. domingo, de última verdad, después de que el domingo tuvimos a Paulina Núñez que dijo cosas bien fuertonas. Espérate, antes que vayáis con eso, yo pensé, déjame decirlo porque es una intimidad, yo te vi la semana anterior entrevistando en Tolerancia Cero a Carlos Larraín y quedó fuera. Y te vi el domingo siguiente entrevistando a Paulina Núñez, Tolerancia, y dije, hoy capaz que si es que no gana la segunda vuelta, Tolerancia Cero sea No. cheto para RN. Acuérdate que, mira, puede ser, pero acuérdate una cosa. Yo le pregunté a la Paulina, al aire, Sí. que cuando la próxima vez que venga, ¿vas a venir tú como presidente? ¿Crees tú que como presidenta de Renovación Nacional o no? Estoy segura que voy a ser presidenta de Renovación Nacional y Sí. qué sé yo, que allá, y se tiró una. Se Bueno, mandó un confeti. Rodrigo Galilea, que es bien interesante también, ex intendente del Maule, qué sé yo, una persona que tiene recorrido ahí. Pero a mí lo que me sorprendió, para ser franco, lo que me sorprendió de Carlos Larraín, con quien no hablaba hace tiempo, y que yo le tengo aprecio a Carlos y todo, pero yo creo que Carlos hizo una campaña, de esas campañas que, y no sé, ustedes díganme si podré estar equivocado o no, pero son de esas campañas donde él calculó que tenía el momento de la derecha dura, estaba campeando, y por lo tanto tenía que aparecer como una persona mucho más Más duro. dura para negociar, dura para hacer cosas, dura para enfrentar en los momentos de hoy día, que una Paulina Núñez que no tenía problemas en conversar, o un mismo Rodrigo Galilea que tampoco, y por lo tanto dijo, aquí yo me llevo a la parte dura de Renovación Nacional, más la parte que históricamente me ha apoyado, y salgo de una patada. Y para mi sorpresa, y la sorpresa mucho, él hizo una cosa muy dura. Él citó a Nixon en Tolerancia Cero, citó a Nixon en una de las frases de Nixon más brutales con respecto a Chile que se han hecho en la vida. Esa frase que aparece en las memorias de Henry Kissinger, cuando después de que gana Salvador Allende, Nixon dice, hagan que la economía grite en Chile. Así es. ¿Qué es lo que dice Carlos Larraín? Ahora, a este gobierno hay que hacerlo gritar. Yo no podía creer, y le dije, pero perdona, ¿estás recordando la frase de Richard Nixon, que después de esa Y se hizo frase el él hueón. tenía la capacidad y mandó, qué sé yo, si iba para allá, que era la que tenía, todo? Y él trató de como arreglarla, pero no pudo, porque Qué efectivamente frase. apareció. Qué frase. Pero la Paulina y Rodrigo Galilea son y no sé si estaré lo correcto, Alberto, tú lo has seguido más de cerca, pero la diferencia de competencia etaria se está dando muy claramente en Renovación Nacional. Esta es una diferencia seria entre Carlos Larraín, que no tiene problemas en básicamente hacer el duro de Renovación Nacional, porque cree, y los otros que han convivido con los mismos agentes del Frente Amplio, muchos de ellos, la Paulina sin duda, y conversado, y que dicen, mira, yo no descarto conversar, llegar a acuerdos, en fin, aquí y acá. Va a ser interesante la segunda. Yo creo que efectivamente, solo decir que... Fernando se pitió a Carlos Larraín. Sí. Porque No, pero si eso Sí, salió el único que se dio hace cuenta- cargo. el único que se dio cuenta de que estaba Fuiste tú. parafraseando a Nixon fuiste tú. Sí. 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 No, sí. Pero es que me impactó. ¿Qué querés que te diga yo? Sí, es malo. O sea, Soy ¿qué malo, querés soy que- malo, Estaba súper bien, pero te lo piteaste. Sí. No. Bueno, nuevamente, uno ve los movimientos de tropa, las angustias que hay en ciertos sectores de la derecha con el avance de republicanos. O sea, que uno a veces no matiza. Detrás, evidentemente, de la puesta en escena de Paulina Núñez está eso, es decir, recuperar un lugar que era el clásico lugar
clásico hace 20 años atrás. Después justamente con Carlos Larraín eso fue bien matizado, que era el lugar donde había un espacio de liberalismo, una derecha más democrática. O sea, de ahí surgen los liderazgos de Alaman, el líder, digamos, democrático de la derecha en los 90, de alguna manera Sebastián Piñera también, con una versión un poco más bizarra, pero también, y que después se va todo al carajo. Entonces ahora hay un proceso de recuperación todavía medio raro, pero hay cuchillazos. Pero mira, déjame recordar la otra frase que él dijo, Carlos, en Tolerancia Cero, que es una frase que no tengo idea si es estrictamente cierta, pero es una frase que para los efectos prácticos de escucharla, te da la sensación de que estamos hablando de partidos antagónicos, y no partidos que son socios. Cuando a él le pregunta, creo que fue la Mónica o la Paula, no me acuerdo, le pregunta sobre qué piensa del asunto del aborto, las 3 causales, lo que está decidiendo en el consejo que se acababa. Y él, para explicar eso y en el contexto, dice, mira, a mí no me extraña lo de Evelyn Matei, porque Evelyn Matei, comillas, siempre ha sido abortista. Yo dije, no puedo creer esto. Qué gran frase, weón. Puta la weá. Siempre, comillas, nos farreamos siempre la reina, ha sido abortista. Y desde ese punto de vista, o sea, yo he hablado y entrevistado miles de veces a Evelyn Matei, y claro, ella puede tener una idea más cercana al aborto de las 3 causales y todo, pero el concepto de abortista, todas las personas que usamos el lenguaje, ¿sabes qué es lo que estás tratando de decir y con qué carga? Sí, po. Así que ahí, efectivamente, nos farreamos la reina. Va a haber pelea. No va a ser tan sencillo. Yo quiero pedir a este panel que dejen de festinar con que nos perdimos a la Larraín y que la Larraín gran cuadro y la cuestión, porque si fuera chistoso sería buena, pero el viejo no es chistoso y el viejo habla en serio. Entonces, por mucho que le celebremos, No sé, una de las cosas buenas que tiene Carlos yo Larraín prefiero que pierda. Perdón, sí, yo una prefiero cosa que tiene es que honesto dice lo que efectivamente cree. Bueno, sí, pues, pero que también era justamente... honesto Nixon, pues, y no sé, sí. muchos así. Sí, obvio. Y por eso es que él le pareció fantástico seguir la misma huella. Sí. Bueno, ya no da lo mismo. Juegue, No, mira, Mayo. más allá del juicio personal sobre cada uno Lo interesante primero es que se haya centrado la elección de RN en la figura de Carlos Larraín, que tenía solo 2 posibilidades de desarrollo. Uno, que no era impensado, por eso había tanta idea de posible favoritismo para la lista que él impulsaba. Los partidos, cuando están en momentos difíciles, a veces se obsesionan por volver al lugar donde fueron felices, ¿no? Y no era impensable volver a la época en que Renovación Nacional tenía como poder a Carlos Larraín, y que de hecho Carlos Larraín dentro del partido era más poderoso que el presidente de la República, y que también era RN, ¿ya? Entonces, esa situación era el poder total para Renovación Nacional. Imagínate lo que significaba que el presidente, pero además el partido no tranza con el presidente, que también es RN, o sea, un poder por gobierno y oposición, por decirlo así. Era muy grande, y por lo tanto esa grandeza, uno decía, bueno, el partido puede tener la tentación de ir en ese camino. No ocurrió habiendo hecho todo el casting de cuáles son los mejores elementos para ir a la competencia, habiendo hecho toda la pega muy bien armada. Entonces, eso te habla de procesos que están siendo, que tienen su sentido más allá de los juegos chicos, que este proceso se mueve en su velocidad, en su dirección, y no en la dirección que los actores empiezan a jugar. Ahora, quiero agregar que en la última medición de un índice de hecho, si me dais permiso, lo puedo mostrar también. ¿Creemos que le damos permiso o no? Sí, un gráfico, Démosle solo un gráfico. permiso. Es solo un gráfico, ya. Siempre que no sea algo exclusivo que iba a mostrar hoy día a la noche, Va a ser, Fernando, te estoy diciendo. No. No. Si el hombre sabe, tiene más gráficos que los que lleva siempre vaya. Sí, tengo muchos gráficos. Y de distintas épocas, distintos países, así que bueno, pero miren. Oye, perdona, Alberto, te logro imaginar no sé, da lo mismo, en 40, 50 años más,
senil mostrando gráficos así de cualquier wea. Te logro imaginar, De lo estoy cualquier viendo. cosa. Sí. De cualquier No, cosa. weón, va a mostrar las fotos de nosotros, weón, va a ser peor. Nos va a sacar pica. Mira, aquí está. Esto es, así ha ido bajando el sistema político chileno. ¿Ya? No voy a entrar en detalles metodológicos, pero este es el sistema político chileno bajando desde el año 2000 en adelante. Miren, llegamos al 2010, había bajado un poquito, pero se había recuperado, pero ya esta herida, ya post Transantiago, Pingüinos y compañía, esta herida empieza ya a notarse después de nuevo el 2011, y luego recupera un poco, aterriza la señora Bachelet, se recupera ese año, sale electa y empieza de nuevo la caída, una levísima, ya tristísima recuperación, ¿ya? Justo antes del estallido, ¡pum! Bienvenidos a la época del estallido, se mantiene y rebota, ¿ya? Y rebota. Todavía en el ámbito de los datos de crisis, todavía vienen, pero rebota. ¿Y por qué rebota? Esto tiene que ver con la elección de Renovación Nacional. Rebota porque mejoraron un poquitito, porque rebota poquito, un poquitito los nombres de derecha. ¿Ya? Estos son los nombres de la derecha que están entre los 10 mejores evaluados de la SEP, que suben el puntaje. ¿Ya? Y ayudan a rescatar, entre comillas, al sistema político un poquito. No es mucho, la verdad. Es harto el movimiento, pero viene de tan abajo que en realidad no significa que el sistema político vuelva, pero otorga un cierto respiro. ¿Qué es importante de esto? Lo único que es importante es que, bueno, las curvas cuando se mueven hay que ponerle atención, pero puede ser una golondrina que no hace verano, de todas maneras. Pero lo más importante es que si tuviera algo importante, si efectivamente esto pesa, significaría que la dinámica en la cual las élites son evaluadas por igual, izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, da lo mismo, son todos élites, se mueven para abajo, se mueven para arriba, pero se mueven así, podría estar en cuestionamiento ese momento histórico y podría empezar entonces a emerger una disputa competitiva entre sectores políticos. En este caso, la derecha estaría ganándole la pulsada en este momento a la izquierda, ¿ya? Y eventualmente podría ocurrir lo contrario, pero hubo un momento en que todas las fuerzas políticas se movían al unísono en la misma dirección, cayendo o recuperándose un poco. Entonces, tiene interés esto, y en este momento se da esta elección entre la Renovación Nacional que nos dice para dónde va esta micro, y lo que sí dice, lo que ya sabemos que dice, es que al pasado no van. No sé cuál es el futuro que van. Yo creo que el grandes problemas que tenemos hoy día es que sabemos cuánto no vamos al pasado, no del todo, pero más o menos sabemos eso, y sabemos poco de cuánto vamos al futuro. Pero ese es un poco el tema que me llama la atención respecto al tema de Renovación Nacional, y habrá que ver cómo el resto de los partidos juegan lo que viene, porque da la impresión de que ya sí, el Partido Republicano, hoy día Rojo Edwards manifestó claramente su temor a no tener un plan B respecto al plebiscito de diciembre. O sea, ya entiende, se asume internamente el republicano que efectivamente en ese negocio ellos están aunque no quieran y que tienen que asumir el problema. Entonces, cuando se acercan los fenómenos decisivos, la gente empieza a decir, bueno, ya, sí, hablemos ahora en serio. ¿Vamos a ir donde los abogados o no vamos a ir donde los abogados? José Antonio Cast y Lautaro Carmona entran en un bar a hablar sobre el Consejo Constitucional. Eso es. Oh. Sí. Bueno, yo vi a Darío Quiroga y Tere Marinovich en un bar. Es verdad. Lo vi. Desmiéntalo, Yo vi desmiéntalo. una foto. No, Yo o lo sea, vi. eso es Yo lo vi. inteligencia, eso es inteligencia Lo vi porque yo artificial. entré al Eso bar. no, eso es inteligencia artificial, no es real. Si usted ve una foto así, eso no es real. Eso no es real. Descrea, compañero y camarada, descrea. Ya, esos son mis malas juntas, pero me voy a pronto voy a empezar a desprenderme de las malas juntas, porque yo Esa es como ya... la siguiente jugada. Después de Mayor Lavín es como Darío Quiroga y Tere Marinovich fundan un sindicato. No. Ya, dejémoslo ahí nomás. Dejémoslo ahí. No tengo nada más, tenía otros temas, pero en realidad no, está bien. Está bien. Siguiente, ¿qué Oye, más? pero algo de mi ley, algo hay que decir. Pero Tiene si novia, falta para la ¿no? elección todavía. Ahora está De pololeando. ley, Todo lo que de había tu ley. De tu ley, mi ley. tu ley. Parece que Esto de que él pueda parapetarse
en su apellido para no parecer dictador la encuentro fantástico. Es Oye, extraordinario. hablando de Que si Milei, como hablamos, siempre, imponente, hablamos estoy de hablando de mi Milei, apellido. Mira, hablamos de Milei en el podcast que hicimos en la Sí. casa de... No, Sí, mira, sí, yo lo pero, único que pero digo sigue al evolucionando. respecto, si usted es chileno, chilena, de izquierda, de centro izquierda, pero de ese mundo, ¿ya? De ese mundo, lo que usted debiera hacer racionalmente, yo sé que esto es una maldad, porque uno quiere tener cariño a la región, Latinoamérica, es cruzar los dedos para que Milei se imponga en la próxima elección presidencial argentina. Y luego, y entonces ojalá guarde todas las fotos donde aparece con Kast, donde aparece con toda la derecha, póngalas todas, porque la opción de salvarse aquí en Chile de eso es que Milei sea presidente y vamos a ver cómo le va. No, y Ahora, más. el problema, eso lo comentábamos el otro día con Julio César Rodríguez en su ley, decía, el problema sería que llegara al gobierno y lo hiciera a la raja, conchetumare, No, y quedara con no. 5 ministerios y la wea así espectacular, la gente dolarizada, no hay banco central, los buenos happy, y en ese caso nos vamos toda la bucha derecha nomás, pues, así que tanto. ¿Ah? Hay gente que No, si sale eso del closet pasara, de los es que si 50 esto- años, es me que hago si eso republicano. pasara, si eso pasara, el segundo paso sería mirar para el lado y decir, oye, ¿por qué no tiramos a todos estos gallos un poco para el mar? Claro, Vienen, po. claro, más o menos, más o menos. No, A pero Milei mira, le encantaría, a Milei le encantaría, ¿qué quiere que te diga? pésima analogía, Fernando. Ya. No, Oye, oye, pero créeme que mira, a él le fascinaría. No. yo creo que la oportunidad para Chile que significa mi ley es extraordinaria. Hay que decirlo con todas sus letras. Efectivamente. O sea, desgraciadamente para los hermanos argentinos, pero que los hermanos argentinos, perdonen que lo diga así, pero vienen de una seguidilla bastante larga, ¿ya? Bastante larga de desgracias políticas de gran tamaño, ¿ya? Incluyendo gobiernos de izquierda, y no tengo ningún problema en decirlo. Así es que El bajo problema es esas que se va a crear una alianza contra Milei que va a gobernar y al segundo mes va a estar con hiperinflación no, y sin claro, saber qué no, pero hacer. va a Ese es ganar el mi peor. ley. Mira, iba No, a sí ganar, weón, la Sí, va cargó. a ganar. Sí, va a ganar, ya está, ya está. Ya está. Sí, Yo insisto, la fisonomía de América del Sur está cambiando muy fuertemente y, mucho. y no estamos viendo nada todavía. Pero esto es una oportunidad muy grande para Chile. Vamos a entrar algún día en los detalles, pero es una oportunidad muy grande, muy grande, Lo muy que sí, grande. vos mayor no vas a poder entrar a Argentina. No, Ni bueno, una ¿sabes No, qué? opción. Capaz que me vaya a vivir a Buenos Aires. acaban los países donde pedir embajada en todo caso. Sí. Ya. Jóvenes, ha sido un placer. Empieza a hablar con el gato, Alejandra. Empieza a Qué hablar con el bueno, gato, que hay que hablar con las mascotas ahora. Yo pero ya mira, lo dije ya, un presidente animalista gana en Chile. tenemos que hacer un karaoke antes que me vaya, un karaoke Pero y ¿cuándo te vas? donde cantamos y mi palabra es mi ley. Y Eso mi cantamos. ¿Y Eso cuándo te tenemos que vas, hacer. weón? finalmente logré cambiar los pasajes para el 30, así que Ya. Bien, el próximo miércoles. tenemos Oye. karaoke. Tenés rato. Y Karaoke. la próxima semana, amigos Cosa Nostrero, tenemos una noticia bomba. Y la vamos a dar bomba. De hecho, queremos reventarlo con la cantidad de gente en vivo, porque vamos a tener una noticia bomba. Eso nomás les puedo decir. Bomba. Y lo Yo, va- también, yo creo que Milei también vio los videos de Bomba, Sí. porque son iguales esa cuestión de sacar a los jugadores, tirar a los Estoy ministros. Ah, ansiosa. Bombalé, sí, po. Vio a Yo Bombalé no- de todas maneras. Aquí Yo no tuvimos a puedo Milei esperar. y nos lo farreamos. Sí, pues. Mira, yo era muy, muy amigo de Eduardo y además tenía un programa, Eduardo, después que yo en la Radio La clave. Cero. Ah, cero. Y nos habíamos conocido él jugando fútbol en Santa Rosa Las Condes y yo rugby allá y nos hicimos muy, muy amigos. Y yo tengo que recordar, yo tengo que reconocer que no solamente de repente se le echa de menos, pero hay tantos que tratan de imitarlo, pero tan mal. No, si el Bomba era único. Para bien y para mal. No. El único que puede ¿Cómo imitarlo no bien tienen en un poquito Chile, de vergüenza? Mírese al espejo, no vaya a poder ser como parece no, tú. Di tú las cosas acá, allá, etc. el único que lo hace bien es No voy Macari. a dar nombres, por cierto. Macari es el Macari? que lo hace mejor. Macari Macari. lo hace muy bien. Sí, es el Macari lo único. hace muy bien. Es Y el Milei único. en Argentina. Esos son los que hay. Y Milei. Y Milei. Ya. Nos vemos Ya. el próximo martes. Se Chao, viene muchachos. noticia bomba. Atento. Atento. Chau, Adiós. chau.